Vamos a sentarnos y vamos a entender muchas cosas esta noche. Vamos a entender que Cristo cambiará nuestra vida y la hará un estanque de aguas que saltan para vida eterna en nuestro corazón. Cristo llenará nuestras vidas con su amor y con su misericordia. Cristo saturará nuestras vidas con su gloria. Todos tenemos que reconocer cuán inmenso es el poder de Dios y cuán glorioso es su nombre y cuánto necesitamos nosotros para poder experimentar la altura, la profundidad, lo ancho de su amor y lo glorioso de su existencia en nuestra vida. Dios ha decidido cosas hermosas para nosotros. Dios en su palabra nos habla de todo lo que Cristo hizo en obediencia al Padre para conquistar nuestros corazones, para conquistar nuestras vidas. Hoy tenemos que hacer el esfuerzo de entender en su palabra que el cristiano debe verdaderamente tener una conversión para que el nuevo nacimiento sea un verdadero comenzar de nuevo. Recordemos que no basta recibir a Cristo, sino que es necesario permitir que verdaderamente Él tome el control de nuestra vida para poder que cambie nuestra forma de vivir en la carne por una vida plena y llena del Espíritu Santo, por una vida llena de la vida del Espíritu. Y cada cristiano debe anhelar que el fruto, el vivir el fruto del Espíritu Santo en su vida. Piense nomás en las 9 cosas que el apóstol Pablo cita en lo que se refiere al fruto del Espíritu Santo cuando le habla a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23, y le dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, y dice, y contra tales cosas no hay ley. El desafío profundo del Espíritu Santo para nuestra vida es vivir eso que Él tiene para cada uno de nosotros, porque si usted se pone a pensar en lo que es el contenido del fruto del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que si usted lo vive y se esfuerza por vivirlo, usted no tendría problemas con nadie, ni tendría escasez, ni tendría ninguna incomodidad sobre su vida. Recordemos nomás lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8 y el versículo 9. Y por eso el Señor nos habla de una manera muy clara y de una manera muy poderosa en nuestra vida. Y por eso el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para cuidar, guardar y hacer y poner por obra conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente hagamos un gran esfuerzo. Créame que es imposible vivir lo que el Señor le pidió a Josué sin estudiar su palabra, sin profundizar en lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida. Y por eso Él dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, y Él hará prosperar tu camino. Todo te saldrá bien, pero por eso tienes que hacer lo que el Señor te está pidiendo. Y el Señor en el versículo 9 no nos pide el favor de amarlo. Dice: mira que te mando, te ordeno, para que seas feliz, porque Dios lo único que viene buscando desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la felicidad suya y mía. Dios no busca otra cosa para la iglesia, sino la felicidad plena. Por eso el Señor Jesucristo expresaba cosas tan profundas como cuando le hablaba a la gente y le decía: ¿quién de vosotros le daría piedra en vez de pan a sus hijos? ¿Quién de vosotros le daría una serpiente en vez de pez? ¿Quién le daría a un hijo un escorpión en vez de un huevo?
Y nadie haría eso, porque nadie quiere lo malo para sus hijos, y Dios mucho más que cualquiera de nosotros anhela y desea que vivamos lo que Él hizo para nosotros, porque Él hizo una hermosa creación, y por eso después, para que el hombre pudiera vivir la hermosura de esa creación, Dios decidió restaurar a la humanidad a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para darnos esa salvación tan grande que tenemos que cuidar nosotros. Miremos lo que dice Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice, todo esto aconteció, dice la palabra de Dios, se me fue de aquí, Dios mío. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a detenernos un minuto en mirar los diferentes nombres de Jesús dados por los profetas, para poder entender lo que esta noche el Señor nos quiere enseñar. Primero, Jesús es el primer nombre en el Nuevo Testamento. En Mateo 1, capítulo 1, no había existido otro Jesús. Aparece en Mateo capítulo 1, versículo 1, por primera vez en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús. Y dice, y es el nombre del Señor dado por Dios, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y dice, ¿pero qué significa Jesús? Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo de Josué, Números 13:16, el cual significa Jehová el Salvador, o la salvación de Jehová. Por lo tanto, Jesús no solo es un hombre, sino Jehová, y no solo es Jehová, sino Jehová como nuestro Salvador, como nuestra respuesta y como nuestra bendición de salvación para nuestra vida. Otro nombre que se le dio a Jesús fue Emmanuel, que lo leímos ahora en el pasaje. Y dice Mateo 1:23, menciona otro nombre para el Señor. En el Nuevo Testamento, he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este versículo podemos ver que el significado del nombre Emmanuel es Dios con nosotros. Por eso tenemos que mirar todo lo que Dios prometió y todo lo que significa Jesucristo para nuestra vida. Es tan profundo lo que pasaba con Jesús, que cuando nació Jesús se presentó el ángel y los pastores fueron a adorarlo. Y era simplemente un niño, como cualquier niño, en un pesebre. Y los ángeles llegaron a adorarle, porque los ángeles creyeron a lo que el ángel le dijo. Y hoy es complicado la vida, porque Dios nos ha dicho quién es Jesús, y Dios nos ha dicho quién es Cristo, y sin embargo no creemos, y hemos visto todos sus milagros. Allí estaban viendo una criatura de escasas horas de nacimiento, y ya los pastores fueron y se postraron para adorarlo, porque simplemente le creyeron a Dios lo que les había dicho a través del ángel.
Hoy la iglesia sufre porque no ha querido creer en lo que Dios mismo nos ha dicho, lo que nos ha sido revelado a nuestro corazón, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, que Jesús nos entregó la vida eterna y que Jesús nos dio la salvación. Otro nombre es el de Cristo, el nombre de Cristo, el cual es mencionado por primera vez en Mateo 1:1, es la palabra griega para Mesías. Cristo significa el ungido, el designado por Dios para llevar a cabo su propósito eterno. Nuestro Señor Jesucristo es el único comisionado por Dios para cumplir su voluntad mediante su crucifixión y resurrección de los muertos. Nadie más lo ha hecho, ni lo va a hacer, porque era el destino, y cada nombre que vamos a citar tiene un significado profundo dado por Dios, con una expectativa grande para el creyente. Por eso también llegaron los magos, que venían de lejanas tierras, se encontraron en el camino y llegaron a adorar a una criatura y le entregaron regalos extraordinarios. Y simplemente estaban viendo una criatura de días de nacido, en un pesebre. Si lo hubieran encontrado en un palacio se justificarían muchas cosas, pero allí se tiene que ver la expresión sublime de la fe. Hombres que dejaron todo, que caminaron por muchos días, anduvieron por mucho tiempo para llegar y encontrarse en un pesebre con una criatura, y se arrodillaron, se postraron para adorarlo. Les fue revelacional lo que el Padre les había dicho, lo que Dios les había mostrado, y adoraron una criatura y le entregaron regalos valiosísimos, porque se desprendieron de su corazón para amar al Hijo de Dios. Y a nosotros nos ha sido revelado que Él pagó en la cruz con su sangre preciosa, y aún eso no nos basta para doblegarnos y obedecerle, para que Él nos entregue su amor eterno, su voluntad y su gracia. Otro nombre que se le da a Jesús es la palabra. Y tenemos que entender eso, porque es la forma como Dios nos habla, y es la forma como Dios le mostró al mundo, cuando Él apenas era un bebé, todo lo que tenía que pasar alrededor de su vida, y todo lo que el hombre iba a revivir, y iba a ser restaurada su vida por ese gran amor expresado por Dios. Y dice, otro nombre para el Señor Jesús es la palabra Juan 1, del 1 al 4, una porción muy profunda en la Biblia que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra, cual estaba en el principio con Dios, era Dios. Cristo es la palabra. Y tenemos que entender que Dios nos dejó su palabra para conocer a Jesús, para conocer todo lo que Cristo está dispuesto a regalarnos en la vida, todo lo que Cristo quiere que usted y yo vivamos. Pero bien decía el mismo Señor Jesús en los evangelios, bien lo narra Marcos y Mateo: no pensemos tanto, no nos afanemos tanto por las cosas materiales, que siempre serán añadidura. Busquemos a Dios incondicionalmente cada mañana, cada momento de nuestra vida. Él nos dice en la palabra que no hagamos nada sin consultarlo y entregarlo en su nombre. Y también se llama el Cordero de Dios. Y dice, Jesús también es el Cordero de Dios en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista se encontraba bautizando a las personas en Betania, vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es un título muy especial y dulce para aquellos que creen en el Señor. El Cordero de Dios lo describe después el que escribió Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, y dice: si
Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto significa que para que Dios perdonara nuestros pecados era necesario que alguien muriera. Ese alguien era el Cordero de Dios, precio sin mancha, precioso sin lugar a duda, quien dio su vida para rendir a cada uno de nosotros ante el Padre. No podemos dudar de lo que Dios ha planteado en su palabra para nuestra vida. En este momento tenemos que aprender a entender qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Dios no quiere solo que usted cante, llore. Dios quiere que usted lo deje vivir a través suyo para que se cumpla lo que Él tiene prometido en su palabra para su vida. Por eso el Señor dice cosas como: si como a tesoro me buscareis, si como al oro me buscareis, ¿qué obtendrías? Pero buscamos con mucho afán las cosas materiales, y a ese Dios que nos da todo lo material, todo lo espiritual, y que nos da todo lo que necesitamos, a Él lo dejamos opcionalmente para después de un tiempo. Esa es nuestra vida. Miremos las circunstancias en que entró el Hijo de Dios a este mundo inferior. Ahorita viene la Semana Santa, la que llamamos, o la que llaman Semana Santa, y entonces vamos a recordar cómo fue la entrada o las circunstancias en que entró el Hijo de Dios a este mundo inferior. Porque estamos viviendo en un mundo inferior al que quiere Dios para nuestra vida. Y usted debe entenderlo en su mente y en su corazón, que lo que usted vive no es la grandeza que Dios quiere que usted viva y experimente. Usted limita el poder de Dios por sus pensamientos. Y se lo expliqué en una predicación. ¿Qué es lo que lo mantiene a usted en la escasez? ¿Qué es lo que lo mantiene a usted en el pecado? ¿Qué es lo que lo mantiene a usted en la frustración? ¿Qué es lo que lo mantiene a usted en la debilidad? Y son sus pensamientos. Y dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice el profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y lo perdonará. Pero queremos ver la gloria de Dios en el camino del pecado. Queremos ver que Dios se glorifique estando entre el pecado, sumergidos entre la indiferencia para con Dios. Y ahí queremos que Dios se manifieste. Y dura cosa y difícil situación para que eso se dé. Por eso, hasta que aprendamos a despreciar los vanos honores del mundo, estaremos en esclavitud. Todos estamos esperando que nos vanagloria. Todos están esperando el reconocimiento. El padre espera que su hijo le reconozca y su hijo espera que el padre le reconozca. Por poner ejemplos corticos para que los entendamos en la familia. Pero mientras que no nos apartemos de lo vano, que es estar esperando el reconocimiento humano y no disfrutando del reconocimiento divino, no estaremos experimentando lo que Dios tiene para nuestra vida. No viviremos la gloria de Dios. Por eso es fácil cambiar las cosas de Dios por ir a una reunión para que exalten su nombre. O para mostrarse delante del mundo, para satisfacer a otros, para que le tengan en cuenta, y no satisfaces a Dios para que te bendiga todos los días en tu vida. ¿Qué estamos esperando? Por eso decimos, cuando se nos compara con la piedad,
y la santidad, tenemos que entender varias cosas. La santidad no es que usted se porte bien y sea bueno. La santidad es el morir al pecado. Pero cuando usted está esperando la exaltación del mundo, se porta bien con la gente. Por eso el Señor tenía que hablar cosas tan profundas como cuando des algo que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, o al contrario. Porque Dios nos quiere que nosotros hagamos las cosas para que seamos exaltados en el mundo. Deje que Dios lo exalte donde tiene que exaltar. Permita que Dios lo levante donde tiene que levantar. Permita que Dios lo bendiga donde tiene que bendecirlo. Basta ya. Ese basta ya, el Señor Jesús lo dijo muy claro. En sus últimas palabras que exclamó para que el hombre se sintiera libre. Y el Señor ya a su último grito de entrega a Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy necesitamos nosotros lo mismo. Perdonar a los que nos ofenden porque no saben lo que hacen. Perdonar a los que nos maltratan porque no saben lo que hacen. Perdonar a los que hablan mal de nosotros porque no saben lo que hacen. Perdonar a los que nos ofenden porque no saben lo que hacen. Por eso es necesario entender que fue así, ordenado por Cristo, para participar de nuestra naturaleza, pero puro de la contaminación del pecado original. Por eso el Señor nos exhorta con libertad a que hagamos su voluntad. Es que Él no vino sino a darnos ejemplo. No vino a otra cosa. Y el máximo ejemplo que que Cristo nos pudo dar, lo termina Él diciendo en Juan capítulo 15. No hay un amor más grande que usted dé la vida por quién. El apóstol Pablo recoge todas las palabras de Jesús. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 12 dice el apóstol Pablo: porque por la muerte suya hay vida en las otras personas. Si usted y yo morimos en nuestra casa, y es la muerte al pecado, la muerte a la maldad, la muerte a la indiferencia. Si usted muere, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus vecinos, sus amigos tendrán vida. Porque serán convencidos de que Dios verdaderamente hace un hombre nuevo cada que el hombre decide creerle a Él. Pero no podemos seguir diciendo cosas y haciendo cosas diferentes. Que tus palabras sean congruentes con tus hechos. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 16. El Señor le dice a usted que usted es la luz del mundo, es la luz de su casa, y que Él le pide que usted alumbre con buenas obras. No con muchas palabras, sino que usted alumbre con buenas obras. Para que sea conocido que Dios es luz, que Dios es salvación, que Jesucristo es bendición y que Jesucristo es prosperidad para nuestra vida. El tiempo de Dios para llegar con instrucciones a su pueblo se da cuando están perdidos. El tiempo de Dios no se da en otra palabra. Por eso acabamos de leer
en Mateo 1:18 al 21. Perdón, al 25. No se da en otras circunstancias diferentes. El Señor Jesucristo tenía que morir porque el mundo estaba perdido en el pecado. Usted debe morir porque su familia, sus hermanos, sus vecinos, sus familiares están muertos en el pecado. Y lo único que les va a dar vida y prosperidad es que vivan, porque usted muere. Da testimonio de lo que usted hace. Da testimonio de un Dios que verdaderamente transforma la vida del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo nos regala la salvación, y eso viene siendo prometido por Dios a través de todos los profetas. Y esta noche vamos a abrir la Biblia en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 35. Y entonces vamos a entender muchas cosas que Dios quiere que entendamos, que tiene que pasar en la vida de cualquier persona. Se dice que José y María debían traer al Salvador al mundo, y tenían que darle el nombre de Jesús, Salvador. Jesús es el mismo nombre de Josué en el Antiguo Testamento, porque es del hebreo y ahora traducido del griego, y es lo mismo, Jesús, Josué. Y dice la palabra de Dios y nos entrega que la razón de este nombre es clara, porque aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados. Y ahora que entendamos lo que dice el profeta Isaías, fue lo que pasó con Josué en el Antiguo Testamento cuando estaba repartiendo la tierra prometida. Un hombre que le tocó esforzarse, morir a sí mismo para poder entregar lo que Cristo, lo que Dios le dijo que entregara. Es un ejemplo claro de morir. Y es lo mismo que nos está pidiendo hoy Dios en nuestra vida. Es necesario morir para que otros vivan. No podemos seguir persistiendo o creyendo que nuestros hijos van a morir al mal genio si usted sigue siendo de mal genio. No vamos a creer que van a morir a la ira o que van a dejar la ira si usted no ha muerto a la ira. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que Dios quiere aclarar en nuestra vida. Dios entregó a Jesucristo para que fuéramos libres de la culpa del pecado. Y todo esto se da por el mérito de su muerte y del poder del pecado sobre la vida de las personas. Era necesario que Cristo muriera. Ahora, era indispensable que Cristo enviara al Consolador, al otro Consolador, que Él dice en Juan 14. Era necesario que el otro Consolador viniera, el Espíritu Santo viniera, porque es el que nos llena de fortaleza, es el que nos llena de sabiduría, es el que nos llena de poder para enfrentar las cosas que hoy quizás son peor que hace más de 2000 años. Pero el poder del Espíritu Santo es el que nos saca. Por eso es necesario vivir el fruto del Espíritu Santo, que les decía al comienzo. Y es necesario vivir eso. Él vino a salvarnos del pecado, nos vino a salvar de la ira, de la maldición y de todo tipo de problema y de dificultad que estuviera en nuestra vida. Por eso, cuando leemos Isaías capítulo 35, vamos a empezar a entender muchas cosas. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, y le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Ahí estamos hablando o la Biblia nos está hablando de lo que Cristo viene a hacer en la vida del ser humano. Lo que Cristo viene a hacer en una vida que está dolida, una vida que está en estrechez, una vida que está consumida en los problemas, en los conflictos. Judea era próspera en la época del profeta Ezequías. Cuando estudiamos la vida del profeta Ezequías, nos vamos a dar cuenta que Judea era una ciudad muy próspera. Hay 3 capítulos que hemos compartido de la vida de Ezequías, Segunda de Crónicas 29, 30 y 31. Y descubrimos que Ezequías celebra la Pascua después de muchos años que no se celebraba, y al renovar la celebración de la fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel es liberado y es prosperado nuevamente y es llevado a disfrutar de la gran bendición que Dios tenía para eso. Por eso el reino de Cristo es el propósito de este gran tema. Ahí lo que quiere el Señor es destacar el reino de Jesús en este tiempo. El reino de Cristo, que es el que va a reverdecer en el desierto de su corazón, en el desierto de su alma, en el desierto de su vida interior. Ese Cristo se va a levantar con poder y con victoria para darle lo que usted necesita y para entregar todo lo que usted requiere para la vida, para poder disfrutar de la vida eterna. La gracia que convierte hace que el alma, que era un desierto, se regocije con el gozo y con la fortaleza que Dios le da, que Cristo le brinda a cada persona. Cuando llegamos a Cristo, llegamos muertos por el pecado, por el caminar en el pecado. Llegamos con un alma desolada, con un alma estéril. Llegamos con un alma que solamente sentía envidia, maltrato, muchísimas cosas. Y al llegar con un alma en esas condiciones, el Señor Jesucristo es el que nos llena en esa alma que era un desierto, hace que se regocije con gozo y canto y florezca abundantemente. El débil y pusilánime es animado por el Espíritu de Dios. El débil, dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo recoge todo en la palabra, y el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1, del versículo 18 en adelante, habla de que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, de que Dios escogió a lo insensato para avergonzar a lo sabio. Todo aquel que era débil, imprudente, insensato, fue tomado por el poder del Espíritu Santo y fue llevado para que fuera la vergüenza, para hacer avergonzar a los sabios del mundo y a los fuertes del mundo por el poder del Espíritu Santo manifestado en las personas que rinden su vida a Dios, rinden su vida a Cristo y le permiten al Espíritu Santo morar verdaderamente a través de ellos. De lo contrario, no va a pasar nada en nuestra vida. Simplemente nos vamos a llenar de teoría. Nos vamos a llenar de conceptos humanísticos, porque en eso se ha convertido la iglesia del Señor. Una iglesia humanística, cuando debe ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia llena de la santidad y del amor de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y viviendo en el poder del que envió el Señor Jesucristo para que estuviera con nosotros, entre nosotros siempre. Eso es lo que tiene que vivir nuestra vida. Y eso es lo que usted tiene que permitir que pase en su corazón, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Es indispensable entender que este es el designio del Evangelio: prosperar a los que le creen, hacer fuerte a los débiles, hacer sabio a los insensatos, fortalecer a los que
no tienen fortaleza. Para que se cumpla lo que viene hablando el Señor a través de los profetas. El profeta Isaías dice, en Isaías 40 y 41, el profeta Isaías habla de que Dios le dará fuerzas al cansado, fuerzas al que no tiene ningunas. Y dice el profeta que los jóvenes caminarán y se cansarán, correrán y serán derribados, pero los que temen a Jehová, los que creen en el poder de la palabra, los que creen en el evangelio, los que creen en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los que viven con el Espíritu Santo, tendrán nuevas fuerzas. Y se levantarán como las águilas y verán la gloria de Dios sobre sus vidas y experimentarán el poder de Dios en sus corazones. No hay otra forma. No hay otra manera para poder cambiar nuestro estilo de vida. No podemos seguir pretendiendo vivir la prosperidad viviendo en el pecado. Y no podemos seguir justificando el pecado para echarle la culpa a los demás de por qué no vivimos la victoria de Cristo en la cruz. Usted y yo necesitamos entender que el miedo debilita. Mientras más luchemos en su contra, más fuertes somos para hacer y sufrir. Mientras más luche usted en medio del pecado, mientras más luche usted en su propia fuerza para vencer el pecado, mientras más haga usted para hacer el pecado, seremos más fuertes para hacer y sufrir en nuestra vida. Porque el Señor dice muy claro en su palabra que la guerra que nosotros tenemos no es con espadas ni con ejércitos, sino es con el poder de su Santo Espíritu, es con el poder de su amor, es con la entrega incondicional de su gracia, con el respeto sublime que debe haber y existir en un corazón que decidió amar a Dios por encima de todas las cosas. Jesús era muy fuerte. Vuelvo a repetirlo de la semana pasada. Si tú me amas, si tú amas más a alguien que a mí, no estamos en nada. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si tú quieres amar más a tus hijos, ama más a Dios. Si tú quieres amar más a tu esposa, ama más a Dios. Si tú quieres amar más a tu esposo, ama más a Dios. Si tú quieres amar más a tus vecinos, ama más a Dios. Porque el amor de Dios es sublime y dice la palabra de Dios que el amor de Dios encubrirá multitud de pecados. Ama con ese amor. Dice Dios en su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado el ejemplo. Entrega todo lo que tienes, le dijo al hombre rico de Israel. Dios le dijo, él le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno. Y él dijo, tienes que guardar los mandamientos, y le nombró 5 mandamientos. Y él le dijo, desde mi juventud los he guardado. Y le dijo, Jesús, solamente te falta una cosa. Anda y vende todo lo que tienes. Lo repartes entre los pobres y vienes y me sigues. Simplemente le estaba diciendo, muéstrame que me amas más que a tu riqueza.
muéstreme que amas más a lo que tienes. ¿Y qué hizo el hombre? Se entristeció y no pudo. Cambia la palabra vender lo que tienes. Ve y botas al abismo para que nunca más regrese a tu corazón la ira. Ve y botas al abismo el resentimiento. Ve y botas al abismo el pecado. Ve y botas al abismo la maldad. Y usted se entristece porque es que tiene que amar al que lo ofendió. Porque es que tiene que perdonar al que lo maltrató. Y usted no está dispuesto a hacer eso. Por eso es difícil experimentar ese tipo de vida que Dios pide en su palabra. Por eso dice la Biblia: fortalecer las manos cansadas, dice el profeta Isaías. ¿Quién fortalece las manos cansadas? Ya se lo dije, Jesús. ¿Quién fortalece las manos cansadas? El Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de la obra redentora de Cristo en su palabra. El profeta Isaías anuncia lo que va a pasar en el corazón y en la vida de una persona que decide creerle a Dios y a su palabra para poder vivir y experimentar lo que el Espíritu Santo quiere que usted viva y experimente. Yo ya entendí muchas cosas y por eso dejé de hacer preguntas en la iglesia. Porque si yo aprovechara ahorita de decirle levante la mano el que quiere ser feliz, usted levanta las dos manos y si puede pegar un brinco lo pega. Pero ¿cuán lejos está tu corazón de amar a Dios? Para que no sea levantando las manos, sino fortaleciendo las manos del caído y fortaleciendo las rodillas del endeble para levantar la gloria de Dios y vibrar ante la presencia del Espíritu Santo y permitirle hacer de usted la persona que Él quiere y necesita que usted sea. No es tanto decirle a Dios: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Tenemos que ser algo más desafiantes. Tenemos que decirle a Dios: haz de mí la persona que tú necesitas que yo sea en mi casa, para que mi casa y yo te podamos alabar. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, que tú necesitas que yo sea, para poder amar a mis hijos, para poder amar a mi cónyuge, para poder amar a los enemigos, para poder amar a los que tú amas, independiente de que yo no los ame. Cuando Cristo venga a establecer su reino en el mundo, entonces maravillas grandes y prodigios serán obradas en el alma de los hombres. Y es lo que está diciendo el profeta Isaías. Cuando Cristo venga, será esforzado con retribución y con pago de Dios mismo, vendrá y os salvará. La sangre de Cristo vendrá y nos salvará. Ya eso ya está cumplido, esa profecía ya está cumplida. Lo que hay es que disfrutarla. No espere que Cristo vuelva a morir, porque Él ya murió y ya resucitó. Acéptalo en tu corazón como un Dios vivo en tu vida, como un Dios que puede guiar tu vida, porque sigue siendo omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Hay dónde escondernos de Él? Dice el salmista, Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si decido ir lejos, allá a lo más alto del mundo, allí tú estás. Y si decido irme y meterme en lo profundo de la tierra, allí tú estás. Si quiero y voy y me meto en las tinieblas, allí tú brillas. ¿Dónde me esconderé de ti, Señor? Solo usted es el único que sigue creyendo que Dios no lo ve en el sufrimiento que usted vive, porque no lo ama como Él te pide. Por eso es que Dios nos tiene que hablar así, en su palabra. Porque Él sufre, porque no quiere que usted viva como está viviendo.
tiene una promesa de victoria para su vida. Él tiene una promesa de gracia para su corazón, que está dada por la palabra y el Espíritu de Cristo, que fueron iluminados. Y por eso los ciegos espirituales y los sordos al llamado de Dios, y lo oyeron con prontitud, porque Dios abrió los ojos de los ciegos y abrió los oídos de los sordos y le quitó la mudez al hombre para que pudiera hablar y glorificar al Dios del poder y de la gloria. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 35. Y se cumplió el día que el velo se rasgó. Y el día que el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2, los sordos espirituales oyeron. Los mudos espirituales hablaron y hablaron en otras lenguas. Los ciegos vieron la gloria de Dios, y los que no sentían sintieron el temblor que se dio en el aposento alto cuando el Espíritu de Dios descendió para llenar sus vidas de poder y de gloria eterna y sublime en el nombre de Jesús. Y es lo que la iglesia hoy necesita. ¿Cuándo le daremos el primer lugar en nuestro corazón a Dios? ¿Cuándo le diremos a la sociedad no para decirle a Cristo sí? ¿Cuándo le diremos a las costumbres no para decirle a Cristo sí? Es lo que Él pide en su palabra. Por eso dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de los chacales, en su guardia será de cañas y de yuncos. Usted tiene que esperar eso en Dios. Su casa va a ser eso. Su casa va a ser guarida de los milagros de Dios. Su casa va a ser guarida del poder de Dios. Eso dice el profeta Isaías, y todo lo que han dicho los profetas se han venido cumpliendo, y todo lo que han prometido que va a pasar a través de Cristo ha venido pasando. Por lo tanto, lo que no se haya cumplido en su casa, revise su vida en qué es que usted ha fallado, para que la promesa o la palabra profética de Dios no haya llegado a su vida. Dice Dios: allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice Dios en su palabra. Proféticamente habla Isaías, profeta mayor, en el capítulo 35. Dice en el versículo 8: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Que su casa sea camino de santidad. Que su caminar diario por la vida sea camino de santidad. Y dice Dios en su palabra, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Decida caminar por donde Cristo caminó. Recibe lo que hablamos hace algunas semanas de Isaías 55. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos.
móntate en el camino de Dios y toma el pensamiento de Dios para tu vida. Qué hermoso poder entender que entonces se van a establecer cosas muy importantes en su casa. Gavillas de amor y de paz. Gavillas de prosperidad y de abundancia, dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y verán a Sión con alegría y gozo perpetuo, y será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el ¿qué? Y el gemido. No tiene por qué haber tristeza en su casa. No tiene por qué haber gemido de dolor en su casa. Dios promete que eso huirá de su casa. Solo viva en lo que Dios quiere que usted viva. Vamos a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique esta noche de una manera especial. La mayor parte de la tierra aún es desierto. La mayor parte del corazón de muchos cristianos todavía es desierto. Y por eso hay tanto sufrimiento y dolor en la iglesia. Por eso allí no se encuentran medios donde se manifieste la gracia. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que esta noche queremos ver su gloria y su amor. Lo invito a que usted levante su corazón delante de Dios. Hable con Dios. Y dígale, Señor, quiero que en mi casa se encuentren medios de la gracia. Que en mi casa hayan adoradores espirituales y se den los frutos de santidad. Conforme tú lo pides en Isaías, Señor. Pero el camino de la espiritualidad y de la santidad será abierto. El camino de la santidad es el camino del mandamiento de Dios. Por eso, levante su corazón y dígale a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Son oraciones que no las podemos dirigir. Son oraciones que tienen que salir de un corazón espontáneo, enamorado de Dios. O un corazón que no esté enamorado de Dios, pero esté cansado de sufrir. Que le pueda decir a Dios, he escuchado tantas veces que tú quieres lo mejor para mi vida, pero hoy necesito que tú me ayudes para ver tu gloria y me ayudes para experimentar el amor y la misericordia tuya. Solo tienes que decirle a Dios a qué quieres renunciar. ¿De qué te quieres redimir esta noche? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué quieres abandonar? Porque hay cosas especiales en nuestra vida. Después de estudiar estos pasajes de la Biblia, tenemos que decirle a Dios que nosotros queremos que de nuestra casa huya la tristeza y el gemido, el dolor. Queremos que se abandone todo lo que hay en nuestra familia, que se deje a un lado para que se vea solo tu gloria y poderle cantar a Dios y decirle a Dios, decirle al Señor cosas especiales en nuestra vida y pedirle a Dios que se glorifique de una manera sobrenatural. Ha sido bueno. Siempre Dios ha sido bueno. Ha sido bueno.
digámosle todos a Él: bueno es Dios. Si tú lo crees así, dígale a Dios: ha sido bueno. Dígaselo de nuevo a Él: ha sido bueno. Dígale a Él: ha sido bueno. Y digámosle todos: bueno es Dios. Bueno es Dios. Levante su corazón y dígale a Dios: tú eres bueno porque me amas. Tú eres bueno porque me das una nueva oportunidad en mi vida. Tú eres bueno porque me muestras nuevamente qué tengo que hacer para ser feliz. Porque me dejas ver otra vez lo que tengo que hacer para disfrutar de tu amor. Y dígale a Él con todo tu corazón, dígale a Él: bueno es Dios. Oh Dios, gracias. Ha sido bueno porque me amas. Ha sido bueno porque crees en mí. Ha sido bueno porque aún estando en el pecado tú me amas. Ha sido bueno porque aún siendo yo pecador, tú entregaste a Cristo para que muriera por mí. Y por eso tengo que decirte: bueno es Dios, Señor. Dígale a Dios: tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y eres bueno para siempre, Señor. Porque desde que te conocí, lo único que haces es darme oportunidades para buscarte. Oportunidades para amarte, Dios. Oportunidades para entregarte el dolor y el flagelo de mi corazón. Me sigues dando oportunidades, Dios. Y por eso tengo que decirte en este momento: Dios ha sido bueno en mi vida. Levante su voz y dígale: Señor, tú eres bueno conmigo. Tú eres bueno con mi vida. Tú eres bueno con mi casa. Tú eres bueno con mi familia. Tú eres bueno. Dígale: Dios, tú eres bueno. Me das trabajo. Tú eres bueno, cuidas de mí. Tú eres bueno, me alimentas. Tú eres bueno, me vistes. Tú eres bueno, me provees lo que necesito. Y si no, levante su corazón y dígale: Dios, hoy necesito más que ayer y mañana necesitaré más que hoy, porque tú eres bueno, Dios. Dígale a Dios: bueno es Dios. Dígale a Él: por eso cantaré, por eso creeré en ti, Señor. Por eso depositaré mi corazón en tu presencia. Dios, tú eres bueno, Señor. Bueno es Dios. Amor y gracias por toda tu misericordia, porque para siempre has estado con nosotros, Dios, porque para siempre es tu gracia, porque para siempre es tu amor, porque para siempre es tu misericordia. Y por eso levanto mi corazón para reconocer que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios de misericordia, de gloria, de gracia, de poder, de justicia, de juicio, de equidad,